Observa con atención el caso de Miles Morales. Si te fijas, se trata de un personaje birracial que representa a dos minorías distintas en los Estados Unidos, los afroamericanos y los latinos, algo que si fuera anunciado el día de hoy seguramente causaría mucha polémica. Aquí la pregunta es, ¿por qué no hay polémica con este personaje? Tengo un primo que opina esto. Pues no hay problema porque Miles Morales es un personaje que ya existe, así es en los cómics. Entonces pues las películas que se hagan de él pues ya no son parte de esta inclusión forzada, primo. Pero primo, Miles no siempre existió en los cómics. Y cuando fue un personaje nuevo, ahí es cuando se armó toda esta polémica en la cual la gente... Ahí nadie se quejó porque estaba bien hecho, no era parte de la agenda progre de ahora. No recuerdo que mi primo me haya dicho eso. Pues no, menso, porque te lo estoy diciendo ahorita. Ay, güey, ¿cómo llegaste aquí? Al parecer a través de tu recuerdo, primo. Eso está raro. Sí, primo. Estuvo bien loco. Sin embargo, esta percepción de que no hubo polémica alrededor de Miles es errónea, y lo sabemos porque aún existen varios artículos como este del Atlantic del 2011 que nos hablan de cómo es que un sector de la población estaba muy en contra de este personaje, a tal grado que Marvel tuvo que salir a aclarar que Miles solo reemplazaría a Peter Parker en un universo alterno, mientras que otro sector que hoy en día sería considerado progre le daba la bienvenida al nuevo Spidey, o incluso se lamentaba que en un país con un presidente afroamericano, Spider-Man solo pudiera ser negro en un universo alterno. El caso de Miles Morales es muy interesante porque estamos hablando de un caso lo suficientemente lejano como para que a varios de los nuevos lectores no les haya tocado vivirlo, pero lo suficientemente cercano como para que exista un registro digital al respecto. Y es que el hecho de que hace más de 15 años no fuera tan común compartir opiniones acerca de un tema en internet nos hace pensar que las polémicas alrededor del tema de la inclusión son algo nuevo. No obstante, personajes completamente establecidos y aceptados el día de hoy como Black Panther, Shang-Chi e incluso los X-Men estuvieron envueltos en ciertas controversias en sus inicios, desde temas económicos hasta quejas de cómo eran representadas ciertas razas en los cómics. El día de hoy vamos a echar un vistazo al pasado de Marvel Comics para ver cómo es que se vivieron estos primeros intentos de inclusión y ver cuáles son las similitudes y diferencias con respecto a las polémicas de hoy en día. Mi nombre es Go y el día de hoy nos vamos a tomar a Marvel Comics. Sí, ya sabemos, te vas a tomar los cómics muy en serio. Ya pon tu cortinilla culera. Era la década de los 60s y la lucha por los derechos civiles de las personas afroamericanas aún se estaba llevando a cabo en los Estados Unidos. Lamentablemente, a pesar de que recientemente se habían logrado grandes avances, como el hecho de que se declarara anticonstitucional la segregación racial en las escuelas, el movimiento también había sufrido de varias derrotas, como el asesinato del activista Malcolm X en 1965 y el asesinato de Martin Luther King 3 años después. Sin embargo, más allá de estos sucesos, Estados Unidos seguía siendo una nación profundamente racista, sin importar que ahora la ley dijera lo contrario. Claro que tener leyes que protejan los derechos de las minorías es muy importante, pero hay que aclarar que una cosa es lo que la ley dice y otra cosa es lo que la sociedad piensa al respecto. Ya que tenemos un poco más de contexto de cómo era la sociedad en esta época, vamos a ver qué es lo que estaba haciendo Marvel Comics. En esos años, Marvel Comics se encontraba en la cima de su productividad, ya que la dupla dorada de Stan Lee y Jack Kirby trabajaban incansablemente creando a muchos de los personajes que hoy en día consideramos clásicos, desde los Cuatro Fantásticos hasta Spider-Man. No obstante, todos estos superhéroes e incluso supervillanos eran blancos. Esto cambió en 1966 con la creación del personaje de Black Panther. A ciencia cierta no podemos responder a la pregunta ¿quién creó a Black Panther?, ya que tanto Stan Lee como Jack Kirby dijeron en entrevistas separadas ser la mente detrás de la creación del personaje. Stan Lee dijo que la idea nació de su deseo de incluir a más afroamericanos en los cómics, mientras que Kirby dijo que un día se dio cuenta de que jamás había creado a un personaje afroamericano y creó a Black Panther para remediar dicha situación. Lo que sí es un hecho es que hubo una discusión interna en Marvel Comics alrededor de qué tanta piel del personaje mostrar, ya que tenemos una primera versión en la que T'Challa porta una máscara mucho más clásica que expone parte de su piel, pero finalmente se decidió cubrir por completo su rostro, que es el atuendo que vimos en el Fantastic Four número 52 de 1966. Sorprendentemente, Black Panther se alejó mucho de varios de los estereotipos con los que se presentaba a los afroamericanos en los cómics, presentándonos a un buen personaje que era el rey de una nación llamada Wakanda, una que combinaba elementos de civilizaciones antiguas con tecnología futurista que incluso maravilló al propio Reed Richards.
A pesar de que T'Challa fue un gran personaje, hay que aclarar que en esta época lo liberal, o lo que hoy en día sería tachado como progre, haya sido simplemente mostrar el color de piel de un superhéroe afrodescendiente. Entonces estamos hablando de una victoria para la inclusión de la época, pero también se tuvo que llegar a un compromiso, el cual en este caso fue cubrir su rostro. No, primo, no me hagas enojar. Stan Lee nunca fue progre. Depende de con qué parámetros lo estés midiendo, y aún así con Stan Lee es complicado decirlo. ¿Qué tan progre era Stan Lee? Según el escritor Roy Thomas, Lee a menudo le pedía a los artistas incluir a personas afroamericanas en las escenas de multitudes. Sin embargo, en las entrevistas, Stan llegó a mencionar que esto no era debido a que quisiera presentar una postura política, sino simplemente pensaba que reflejaba mejor el mundo real. No obstante, en 1968 escribió esto en su columna titulada Stan's Soapbox. La discriminación y el racismo son algunos de los males más peligrosos que plagan al mundo actualmente, pero a diferencia de un grupo de supervillanos, no pueden ser detenidos con un golpe en la cara. La única manera de destruirlos es exponerlos como los monstruos malvados que realmente son. Esto y el hecho de que haya co-creado a personajes cuya narrativa gira alrededor de la inclusión, como los X-Men, nos dicen que era una persona bastante liberal para su época. Recuerda que en 1966 todavía era considerado radical que una persona blanca y una persona afroamericana asistieran a la misma escuela, por lo que este tipo de creaciones definitivamente eran progres para la época. Por otro lado, hay algunos cómics que nos muestran un lado más conservador de Stan Lee, como The Amazing Spider-Man número 68 de 1969, en donde Peter Parker conoce a un estudiante llamado Josh, quien encabeza una protesta en contra de la universidad en la que ambos estudian. Peter reconoce que los alumnos tienen la razón en su lucha, pero después adopta una postura mucho más neutral diciendo: Josh es el vocero de algunas personas muy enojadas y supongo que tienen el derecho a estarlo. Desearía tener más tiempo para involucrarme en esto. Este no es un diálogo aislado, hay otros en donde Stan Lee también toca temas considerados liberales, pero al final termina por adoptar una postura más central. Otro ejemplo podemos verlo en el cómic Capitán América número 126, en donde Falcon dice acerca de unos activistas afroamericanos: son como una versión negra del clan, solo esparcen odio hacia los blancos, podrían retrasar nuestro progreso 100 años. Esto bajo la mirada actual pues no suena muy progre, de hecho incluso suena... Te digo que el racismo inverso es uno de los grandes males que aqueja a nuestra sociedad actual, pero nadie dice nada, primo, nadie dice nada. Pero en su momento fue bastante transgresor que los cómics incluso tocaran estos temas, ya que un punto de vista central o moderado podía ser muy mal visto en un mundo que era mayoritariamente conservador. Un ejemplo de esto lo vemos cuando Black Panther se refiere en un cómic al movimiento de las Panteras Negras, un grupo de activistas afroamericanos que protegían las comunidades negras, pero eran muy repudiados por varios sectores de Estados Unidos, ya que la prensa los pintaba simplemente como criminales. En este cómic, T'Challa le dice a la mole: no condeno ni condono las acciones de quienes han adoptado el nombre. Aquí hay que aclarar que Stan Lee fue la cara de la industria del cómic durante muchos años, y esto se debe a que siempre fue una persona muy querida por el público y la prensa. Esto lo logró en gran parte gracias a su talento a la hora de hablar y a su habilidad de escoger las palabras exactas para no ofender a ningún sector de la población, tal y como lo vemos con estos diálogos. Pues ahí está, primo, si Stan Lee decía eso, esa debería ser la postura de Marvel con la inclusión hoy en día. Pero los cómics y la cultura han cambiado muchísimo desde esa época. ¿No crees que sería ridículo mantener los mismos valores en las historias? Hasta tú has cambiado, por ejemplo, antes vendías Herbalife y ahora vendes Betterware. Si llama evolución, primo, pero oye, por cierto, ya regrésame mi catálogo, ¿no? Y ya págame el practitendedero que me debes. Híjole, ¿qué tal que te pago con caguamas, primo? No sería muy responsable de mi parte, déjame pensarlo. Va, pero que no vayan a ser ultras, no voy a andar tomando tu asquerosa cerveza progre, primo. A pesar de que hubo una época en la que Stan Lee supervisaba y hacía los diálogos de casi todos los cómics de Marvel, conforme la compañía fue creciendo, otros escritores con ideas diferentes comenzaron a integrarse. Stan, por su parte, comenzó a adoptar un papel más ejecutivo en el que supervisaba los cómics ocasionalmente y se enfocaba más en tener giras de prensa, vender licencias de los productos Marvel o asistir a conferencias universitarias. O sea, ser una figura pública, esa era su verdadera pasión. Por un lado, Don McGregor comenzó a escribir historias en donde Black Panther toca temas como la masculinidad, el patriotismo y el racismo, mientras que Steve Englehart comenzó a crear historias sumamente políticas alrededor del Capitán América, historias donde el propio Steve Rogers ponía en duda qué tan patriota debería de ser, ya que, en palabras del propio Englehart, la juventud estadounidense en la época de la guerra de Vietnam se sentía avergonzada de ver a este tipo con la bandera de Estados Unidos en el pecho, por lo que optó por darle al Capitán América este toque reaccionario que incluso vemos hoy en día en las películas del UCM, en donde se le ha visto enfrentándose a su propio gobierno en varias ocasiones.
crímenes. Sin embargo, este tipo de historias fueron publicadas porque Stan no le prestaba mucha atención a los títulos de bajas ventas, pero este tipo de discursos no hubieran sido posibles en los pesos pesados de Marvel, como Los Cuatro Fantásticos, The Incredible Hulk o Amazing Spider-Man. De hecho, sí hubo una vez que Stan Lee se dio cuenta de estos mensajes, pero los escritores lograron burlar al sistema de una manera muy creativa, casi cómica. En los 70s, Steve Englehart escribió una historia de Doctor Strange en la que un hechicero del siglo 31 llamado Ciseneg viajaba hacia el pasado absorbiendo energía hasta finalmente convertirse en Dios. El Dios. De hecho, se dice que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Cuando este cómic fue publicado, Stan Lee casualmente lo leyó y le pidió a Steve que escribiera una columna en la sección de cartas, retractándose y diciendo que Ciseneg solo era un dios, no el Dios. Steve no quiso porque sentía que era traicionar el punto de su historia, así que lo que se le ocurrió fue mandar una carta a Marvel fingiendo ser un pastor tejano, quien supuestamente había leído el cómic y lo había disfrutado. La carta del llamado reverendo Billingsley le encantó a Stan Lee y esta fue publicada en vez de la disculpa de Steve, lo cual mantuvo la integridad de la historia. En este punto ya podemos ver cómo es que hay una lucha entre lo que los escritores quieren presentar y lo que la compañía está dispuesta a publicar. Y esta lucha entre escritores y compañía estaba a punto de volverse más intensa, ya que Marvel comenzó a ponerle mucha atención al tema de la inclusión. A principios de los 70s, Marvel Comics vendía menos que DC, sin embargo, era mucho más leído en círculos universitarios debido a su enfoque menos tradicional. Aquí fue cuando varios editores de la compañía, entre ellos Stan Lee y Roy Thomas, quisieron aprovechar ciertas tendencias de la cultura pop con la intención de generar más ingresos. La primera tendencia que quisieron explotar fue la creciente popularidad de un subgénero de cine llamado Blaxploitation, películas de bajo presupuesto que eran protagonizadas por afroamericanos pero que se centraban más en temas estereotípicos como la violencia y las actividades ilegales, lo que derivó en la creación de personajes como Luke Cage. Poco después, Stan Lee quiso capitalizar movimientos de empoderamiento femenino a través de 3 cómics que serían escritos por mujeres: Night Nurse, porque al dueño de Marvel las enfermeras le parecían sexys; The Cat, quien después se convertiría en Tigra, un personaje que portaba únicamente un bikini; y Shanna the She-Devil, otro personaje similar. Cada uno de estos cómics fue cancelado unos meses más tarde debido a que Marvel no contrató escritoras, sino que le dio el trabajo a las esposas de algunos miembros del staff, quienes no tenían experiencia creativa, y el hecho de que estos productos supuestamente estaban pensados para las mujeres, pero realmente se hicieron a través de la mirada masculina, como podemos ver. Estos son 2 casos en los que la compañía literalmente dijo: queremos personajes inclusivos, y después no lo supieron aplicar bien, lo cual es algo que relacionamos más con épocas modernas, pero las compañías siempre se han comportado así. Pero también hay que aclarar que esta inclusión a veces también venía de los escritores, quienes verdaderamente querían incluir personajes diversos. A principios de los 70s, Jim Starlin y Steve Englehart eran fans de la serie Kung Fu y tuvieron la idea de crear a un personaje asiático a través del cual pudieran explorar temas de filosofía oriental, por lo que Starlin hizo bocetos del personaje y se los presentó a Stan Lee. Starlin cuenta que para ahorrar tiempo y presentar al personaje con diferentes atuendos, puso lo que él llamó una cara genérica de asiático en los bocetos. Lo que sucedió a continuación definitivamente no se lo esperaba. A Stan le agradó la idea del personaje, pero quiso que Starlin usara específicamente esa cara en el cómic. Starlin intentó decirle que se trataba de un malentendido, pero Lee no cambió de opinión. No solo eso, sino que Roy Thomas, el otro editor de Marvel, insistió en meter al cómic al antiguo personaje de Fu Manchu, el cual tenía historias sumamente racista. Esto y otros elementos, como el hecho de colorear a los asiáticos con un amarillo intenso, hicieron que Starlin abandonara el cómic tras un ejemplar. Englehart le siguió poco después, ya que Stan Lee quería ver más acción en el cómic y menos filosofía. El cómic terminó con títulos estereotípicos como esta portada que dice: "La galleta de la fortuna dice muerte", lo cual se siente como si hicieran un personaje mexicano que se enfrenta al guacamole del terror. Guacamole. Y aunque no lo creas, los X-Men tuvieron problemas similares. No me digas que mis X-Men también, primo. Sí, así como lo oyes. Desde su creación, los X-Men han presentado muchas historias que giran alrededor de temas como el racismo y la intolerancia. Esto, en 1963, era bastante transgresor, ya que los cómics parecían ser una alegoría a la lucha de los derechos civiles que se estaba llevando a cabo en Estados Unidos en ese momento, con Todd y Charles Xavier representando una postura mesurada tipo Martin Luther King y Magneto representando una postura más contestataria tipo Malcolm X. Sin embargo, a pesar de que estas historias claramente tomaban inspiración de temas relacionados a la opresión afroamericana, todos los personajes que el cómic presentaba eran blancos. Y esto es entendible porque en esas épocas un cómic con esta temática, con una persona afroamericana, no hubiera sido publicado. Entonces pues básicamente era esto o nada.
Afortunadamente, conforme los años fueron pasando, nuevos mutantes se fueron agregando al equipo, personajes legendarios como Storm, Wolverine o Colossus que hicieron que el equipo presentara esta diversidad y multiculturalidad de la cual hablaban sus historias. Pero, como siempre ocurre con las empresas, esta diversidad solo se impulsó con la finalidad de ganar más dinero. A mediados de los 70s, Marvel comenzó a empaquetar algunos de sus cómics y enviarlos a distintos países, por lo que el dueño, Al Landau, le pidió a los escritores que hicieran a un grupo de superhéroes que presentara personajes de distintas partes del mundo con la intención de levantar esas ventas internacionales. A Roy Thomas entonces se le ocurrió la idea de renovar por completo a los X-Men, un equipo que tenía ventas muy bajas y que sería perfecto para integrar a estos nuevos personajes. El resultado fue Giant Size X-Men, un cómic que fue todo un éxito e introdujo a algunos de los personajes más icónicos del equipo. Ya conforme los años fueron pasando, estos personajes fueron vistos como parte central del universo de Marvel, no como personajes inclusivos, a pesar de que comenzaron con una intención económica de por medio. Ay, primo, ya me duele la cabeza. Se llama cruda, primo. No, pero ¿ves todos los problemas que se crean con la inclusión? Lo mejor es dejar los cómics tal y como están. ¿Tal y como están en qué época? O sea, porque mira, si te fijas... En los años 40, ser inclusivo representaba meter a una sola mujer a un grupo de superhéroes. Y hoy en día, personajes como Luke Cage, Shang-Chi y los X-Men son personajes establecidos que nadie considera inclusión forzada, cuando la realidad es que tuvieron muchos problemas a la hora de ser creados, porque la inclusión no es algo que se dé de manera sencilla, ya que romper con las normas establecidas siempre cuesta trabajo. La diferencia está en que a nosotros no nos tocó vivir esos cambios, y por eso todos estos personajes se nos hacen de lo más normal y aceptable. Pero al final de cuentas la inclusión se hace para vender, no porque verdaderamente quieran un cambio. Y eso es lo que me cae gordo. Lamentablemente las empresas siempre funcionan así, primo. A ti, por ejemplo, primo, te gusta esa época noventera cuando todos los personajes usaban mullets o trajes ridículos, pero los superhéroes no comenzaron con esos trajes o ese tipo de historias. Estos cómics fueron diseñados así porque eso era lo que vendía en esa época. Y en este punto quiero ser muy claro. La inclusión no es sinónimo de calidad, pero la calidad no está peleada con la inclusión. Esto quiere decir que pueden existir buenas y malas historias que no sean inclusivas y buenas y malas historias que sí sean inclusivas. Sin embargo, si existe la posibilidad de tener buenas historias que sean más diversas, en donde los mundos no siempre sean masculinos, blancos y heterosexuales, ¿por qué no pedirlo? Entonces el problema no es la inclusión, ¿es la inclusión mal hecha? Te voy a decir por qué no me gusta esa frase. La inclusión no es un problema, es algo a lo que debemos aspirar para poder acceder a historias diversas y novedosas, en vez de seguir repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Y claro que debemos de pedir que esté bien hecha. Sin embargo, esta frase a menudo es utilizada por personas que simplemente no quieren ver cambios, y en vez de eso, citan a personajes del pasado como Sarah Connor o Ellen Ripley, o cualquiera de estos personajes que hoy en día ya consideramos históricos en los cómics, para decirnos que antes la inclusión sí estaba bien hecha, cuando la historia nos ha enseñado que siempre se ha tratado de un camino tropezado, de pasos hacia adelante y pasos hacia atrás, de situaciones en las que las compañías muchas veces no entendían cómo manejar estos nuevos personajes, pero que después otros escritores supieron adaptar muy bien. Cuando conocemos la historia de los cómics, entonces nos damos cuenta de que los superhéroes siempre se han adaptado a las nuevas tendencias, siempre han sido políticos, y que personajes que un día fueron polémicos, años más tarde son parte indiscutible del canon, personajes que los lectores nuevos ya aceptan sin problemas, porque cuando comenzaron a leer cómics, estos ya existían, y lo mismo va a ocurrir con muchos de los personajes que son polémicos hoy en día, como John Kent o Tim Drake. Inclusión que no fue en tu año, no te hace daño. Quizás tienes razón, primo, y no lo había pensado de eso. No, tú nada más me quieres vender tu asqueroso discurso progre como siempre. Primo, ya te hablé de toda la historia de la inclusión en Marvel. Si no me quieres entender, pues no sé qué decirte. Uy, pues perdón, se me olvida que eres de la generación de cristal. No era mi intención ofenderte, a pesar de que luego tú me tratas bien mal, como si fuera tonto. Ya veo, primo, ya no me digas nada, ¿sabes qué? Mira, aquí está lo de tu ventana. No te pongas así, Andrés, tú sabes que te quiero. Porque ¿sabes qué? Ya me voy, no creo que me vuelvas a ver, primo? Ya, no te vayas, Andrés. No te vayas, tío. No es contigo el problema, sobrino, pero al parecer aquí ya no soy bienvenido. Aquí ya no me quieren. Ahí nos vemos.